En este video vamos a conocer el término de columnas en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 365. Vamos a conocer la manera de seleccionar una columna para poderlas identificar. Vamos a ver el apartado de insertar columnas, eliminar, modificar el ancho de columnas y también las opciones de ocultar y mostrar columnas. Para ello vamos a trabajar nuevamente en el archivo del libro de Excel que hemos generado en el video anterior y vamos a trabajar en la hoja que ya tenemos con el título, con el nombre de hoja nueva. Ya le cambiamos su color de etiqueta y ahora vamos a identificar las columnas. Bien, las columnas las vamos a identificar por estas letras que estamos seleccionando, la A, la B, la C y así sucesivamente. La idea de trabajar con filas y columnas es para poder buscar la manera de optimizar muchos procesos y cuestiones en el manejo de fórmulas, en el manejo de funciones dentro de Excel. Bien, para poder nosotros identificar el manejo de columnas, vamos a hacer lo siguiente. Voy a teclear de manera rápida columna A y voy a seleccionar y colocar ese título a esta columna para identificar que estoy posicionado en la columna A. Lo mismo voy a hacer en esta otra columna B para poderlas identificar. Voy a copiar y pegar ese pequeño texto para poderlas identificar. En la columna C voy a poner nada más ciertos números para poderlos representar, que esta es mi columna C. Mi columna D voy a poner también ciertos números al azar, no necesariamente tienen que ser los que yo estoy mostrando, y nuevamente voy a poner un texto haciendo referencia a que esta es la columna E. Para ello copio y pego esa pequeña información y reemplazo esta otra información en la columna F. Este pequeño texto solamente es para poder identificar y hacer unos pequeños ejercicios en el tema correspondiente al manejo de columnas. Bien, ahora sí, para poder nosotros seleccionar una columna, podemos hacerlo de la siguiente manera. La primera opción es darle un clic al inicio de nuestra columna, donde nosotros queremos, la columna que nosotros queremos seleccionar. Le damos un clic y sin soltar el clic del mouse, el clic izquierdo, vamos seleccionando en este caso nuestra columna. Cabe mencionar que las columnas se encuentran de forma vertical, ¿sí? Entonces, hemos seleccionado nuestra primera columna. Lo mismo, si yo le doy un clic en esta opción que tengo el puntero del mouse, le doy un clic. Sin soltarlo, lo posiciono, lo arrastro hacia la parte de arriba. He seleccionado mi columna B, ¿sí? En mi columna F, selecciono el texto, le doy un clic hacia abajo y si yo deseo seleccionar más otra parte de esa columna, pues lo sigo arrastrando hacia abajo. Bien, esa es una parte que nosotros podemos seleccionar nuestra columna de manera rápida. Existe otra opción, claro, si nosotros pasamos el puntero del mouse sobre la letra, en este caso la letra D o la letra C, vemos como el puntero del mouse tiene una flechita hacia abajo en color negro. Al darle un clic en esta parte, le damos un clic izquierdo y vemos cómo automáticamente se selecciona toda nuestra columna. Veamos en este caso en la columna E, pasamos el puntero del mouse en la letra E, tenemos nuestra flechita en color negro hacia abajo y le damos un clic y se selecciona toda nuestra columna. Veamos ahora en la columna A, le damos un clic, se selecciona. Bien, esa es otra manera de seleccionarlo. Cabe mencionar que con nuestra tecla de Shift y manteniéndola presionada, y en este caso presionando varias veces la tecla de dirección hacia la parte de abajo, vemos cómo vamos seleccionando nuestra columna. Ejemplo,
si yo estoy en esta parte, en la columna E, y quiero seleccionar solamente el texto, me posiciono en esa celda, presionamos la tecla Shift y la flechita hacia arriba y vemos cómo se selecciona solamente esa columna. Bien, esas son las diferentes maneras que nosotros vamos a tener para poder seleccionar e identificar cuál es nuestra columna. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a seleccionar nuestra columna C, completamente seleccionamos toda con un solo clic y vamos a ver la parte de insertar columnas. Para ello observamos que en el menú inicio tenemos nuevamente el botón que dice insertar. Si le damos un clic, vemos que nos aparece insertar celdas o bien insertar columnas. En este caso estamos viendo el apartado de columnas, por lo tanto damos un clic en esta opción, insertar columnas, y vemos cómo automáticamente se inserta una nueva columna al lado de donde teníamos la selección. Aquí yo le voy a poner columna insertada, menú inicio. Listo, nada más. Y me voy a posicionar en este caso en la columna F que habíamos en el texto que tenemos como columna F. Vemos que ya cambió, seleccionamos esta parte y ahora vamos a darle clic derecho en esta selección y vamos a encontrar la opción que dice insertar. Al darle un clic en insertar, vemos esta pequeña ventanita. Tenemos varias opciones, nos dice desplazar celdas hacia la derecha, hacia abajo, insertar toda una fila, insertar toda una columna. Nuevamente ahora lo que estamos buscando, estamos viendo es el manejo de columnas, por lo tanto selecciono esta última opción que dice insertar toda una columna. Le damos clic en aceptar y observamos cómo nuevamente se inserta esa columna automáticamente. Yo le voy a poner columna nueva, menú contextual. Ahí está, le damos un enter y ya hemos identificado dos maneras de cómo podemos insertar al menos una columna en nuestra hoja de cálculo. Nuestra siguiente opción es cómo podemos eliminar alguna columna. Pues bien, para eliminar alguna columna, yo voy a hacer en este caso, voy a eliminar la columna B. Puedo seleccionar toda mi columna dándole un clic en esta área. Selecciono toda mi columna y de igual manera en el menú inicio yo obtengo aquí este botón que dice eliminar. Le damos un clic en la flechita y observamos que nos dice eliminar celda, eliminar columnas de la hoja o eliminar toda la hoja. Vamos a eliminar solamente una columna, la columna que tenemos seleccionada, y observamos que si le damos un clic en esta opción desaparece el texto y la columna que teníamos seleccionada. Bien, otra opción que podemos utilizar es, en este caso voy a seleccionar este texto que tengo representado como columna E, y si yo le doy clic derecho en esta área que yo seleccioné, voy a encontrar la opción que dice eliminar. Al darle un clic en esta opción eliminar, nos aparece esta nueva ventanita. En esta ventanita nos dicen varios mensajitos. Desplazar las celdas hacia la izquierda, desplazar celdas hacia arriba, eliminar toda la fila o bien toda la columna. Por lo tanto vamos a seleccionar nuestra última opción que dice toda la columna y le damos clic en el botón aceptar. Vemos que desaparece por ahí el texto que teníamos y nuestra información sigue conteniendo la misma estructura de columnas. Bien, otra acción que podemos hacer con el manejo de columnas es modificar el ancho. Si observamos en esta columna, que es la columna A, nuestro ancho, al darle un clic en esta área, en la unión de la columna A y la columna B, nuestro puntero del mouse tiene ahora otra forma, tiene dos líneas, una línea hacia la izquierda y una línea hacia la derecha en color negro. Si yo le doy un clic
solamente y mantengo presionado un clic izquierdo, observo que me dice ancho 10.78 y entre paréntesis nos da una medida en píxeles. Si yo quiero hacer que este ancho sea al texto, solamente le doy doble clic y vemos cómo automáticamente el ancho se va poniendo al texto indicado. Bien, veamos nuevamente. Si yo le doy doble clic en la siguiente columna, que es en la columna B, doble clic y el ancho de nuestra columna se pone a todo el texto que tenemos por aquí. Otra opción es, si yo me posiciono en la columna C y mantengo presionado el puntero como lo estoy viendo en pantalla y lo recorro hacia la izquierda, vemos que el ancho va siendo menor. Ejemplo, ahí nos queda hasta 60 píxeles. Y entonces esta columna, que es la columna C, tendrá ese ancho. Observamos que en nuestra columna E el texto está un poquito más largo y visualmente no se nos muestra correctamente. Por lo tanto, si yo le doy un clic en la unión de la columna E y F y lo muevo hacia la derecha, puedo mover ese ancho de nuestra columna. Pero nuevamente yo ya lo recorrí, pero no encuentro todavía el final. Si yo le doy doble clic en esta área, vemos cómo automáticamente nuestra columna E tiene un ancho predeterminado al máximo de texto que yo tengo por ahí escrito en esa columna. Bien, otra función que podemos encontrar con el manejo de columnas es el apartado de ocultar y mostrar columnas. Nuevamente, al igual que con las filas, este apartado nos sirve para, en dado caso, poder ocultar alguna información, algunos caracteres importantes que son constantes al momento de realizar algún cálculo. Por ejemplo, yo voy a ocultar la columna C. Para ello le doy un clic en esta área para seleccionar toda nuestra columna. Le doy un clic y ahora voy a hacer lo siguiente. Si yo ya le di un clic donde seleccioné mi columna, ahora le voy a dar clic derecho en esta parte de la columna seleccionada y observo en este menú la opción que dice ocultar. Vemos cómo automáticamente se oculta esa información. Veamos ahora otro ejemplo. Le doy un clic en la columna E, selecciona toda mi columna E, le doy clic derecho en esta área que estoy viendo, le doy en la opción ocultar y observamos cómo ahora nuestras columnas se ocultaron de nuestra hoja de cálculo. Observamos que tengo las letras A, B y posteriormente pasa a la letra D, posteriormente la letra F y continúa. Esto quiere decir que en este lapso existen columnas ocultas. ¿Cómo las vamos a mostrar? Bien, como yo sé que esas columnas ocultas se encuentran dentro de estas columnas, voy a hacer lo siguiente. Voy a darle un clic en la columna B, voy a arrastrar esa selección hasta la columna F. Ya que tengo esta selección, le vamos a dar clic derecho en esta área y le vamos a seleccionar la opción que dice mostrar. Vemos cómo automáticamente se vuelve a mostrar las columnas que teníamos por ahí ocultas. Nuevamente un ejemplo para ocultar. Voy a seleccionar mi columna D con esta información. Le doy clic derecho, la opción ocultar y ocultamos una columna. Bien, en este video hemos visto el término de columna, cómo podemos insertar, cómo podemos modificarlas, cómo podemos seleccionar, cómo modificar el ancho de columnas, mostrarlas, ocultarlas y cómo podemos desplazarnos dentro de nuestras columnas.